Eguerdion. Gobernu Kontseiluak baimena eman du 1.000.000 € gastua egiteko Euskadin presoen gizarteratze eta laneratze programak finanziatzeko. Gure helburua da, askatasunaz gabetzeko zigorra jaso dituztenek, espetxetik irtetean berriro gizarteratu ahal izateko aukera eduki ahal izatea. Programa honen bitartez, hirugarren sektoreko euskal elkarteen esku hartzeak diruz lagundu nahi ahalko dira. Irteerak programatzea, auzolandegiak antolatzea, egoitza eta ostatu baliabideak finantziatzea, droga menpekotasunak gainditzeko programak abian jartzea, prestakuntza eta gaikuntza zentroak eta enplegurako orientazio eta laguntza zentroak. Eusko Jaurlaritzak jarraitu egingo du espetxeak eskualdatzeko lanean eta aleginean, eskualdatzea gauzatu bitartean programa honen bidez gaur egun ematen den zerbitzua hobetu baitaiteke. Berriro hezteko eta gizarteratzeko ereduaren aldeko apostua egiten dugu programa honen bitartez. Zigorra bete ondoren berreroriko ez direla eta egokituko direla bermatzen duen ereduaren aldeko apustua hain zuzen ere da sistema honen bitartez gauzatzen dena. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto de €500.000 para financiar el programa de inserción social y laboral de las personas presas en Euskadi. Nuestro objetivo es que quienes han sido condenados a penas privativas de libertad puedan tener una oportunidad que les permita reinsertarse en la sociedad cuando salgan de prisión. Este programa permitirá subvencionar intervenciones de las asociaciones vascas del tercer sector para diferentes objetivos, entre ellos los que inmediatamente voy a enumerar: programar salidas, organizar campos de trabajo, financiar recursos residenciales y de alojamiento, poner en marcha programas de deshabituación de drogodependencias, centros de formación y capacitación, centros de orientación y acompañamiento para el empleo. El Gobierno vasco va a seguir trabajando por el traspaso de instituciones penitenciarias, mientras se materializa este programa que permite mejorar el servicio que se presta actualmente. Apostamos por un modelo de reeducación y reinserción social, un modelo que garantice la no reincidencia y la adaptación de las personas una vez cumplida la pena que les ha sido impuesta. Osasunaren eremuan, bi programa garrantzitsu onartu ditugu baita ere gaurko Jaurlaritzaren bileran. Lehenengo eta behin, 11 milioi euroko gastua onartu dugu etxeko dialisiaren zerbitzua finantziatzeko. Programa horren bitartez, Osakidetzaren zerbitzu horren finantziaketa bermatzen da, datozen 3 urteetarako. Programa horri esker, pazienteek lan egin eta bizi estilo independentea eta malgua izan dezakete. Osakidetzak urtean, etxean bertan dialisiaren 55.000 saio inguru ematen ditu. En el ámbito de la salud, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado luz verde a 2 importantes programas. En primer lugar, hemos aprobado el gasto de 11 millones de euros para financiar el servicio de diálisis domiciliaria. Este programa garantiza la financiación de este servicio de Osakidetza para los 3 próximos años. Gracias a este programa, las y los pacientes pueden trabajar y mantener un estilo de vida independiente y flexible. Osakidetza presta cerca de 55.000 sesiones de diálisis en el propio domicilio al año. Bigarrenik, onartu dugu 4 milioi euroko gastua, osasunaren eremuan ikerketa eta garapen proiektuak finantziatzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntza sarerako laguntza programa da bigarren hau eta 2020 urterako osasuneko ikerketa eta berrikuntza estrategian eta osasunaren biozientzietako espezializazio adimenduneko
RIS 3 estrategia sartzen da. Eusko Jaurlaritzak urtero 60 ikerketa proiektu inguru finantziatzen ditu, osasunaren, unibertsitatearen eta erakunde teknologikoen eremuan. Gure helburua da, Euskal osasun sistema hobetzea eta horren bitartez, pertsonen osasuna eta bizi kalitatea. Proiektuak diruz laguntzen ditugu 3 eremu zehatz eta konkretutan. Osasun arloko ikerketa jarduera sustatzea, osasunaren eremuan zientzia eta teknologia gaitasun guztiak aprobetxatzeko ikerketa estrategikoa, eta 3. RIS 3 helburuekin bat datozen ekintza osagarriak. En segundo lugar, en el ámbito también de la salud, hemos autorizado el gasto de 4 millones de euros para financiar proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la salud. Es un programa de ayudas para la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación que se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación de la Salud 2020 y también en la Estrategia RIS 3 de Especialización Inteligente en Biociencia de la Salud. El Gobierno vasco financia anualmente cerca de 60 proyectos de investigación en el ámbito sanitario, universitario y también en el ámbito de las corporaciones tecnológicas. Nuestro objetivo es mejorar el sistema sanitario vasco y con ello la salud y la calidad de vida de las personas. Subvencionamos concretamente proyectos en 3 ámbitos definidos. La promoción de la actividad investigadora sanitaria. En segundo lugar, la investigación de carácter estratégico destinada a aprovechar todas las capacidades científico-tecnológicas en el ámbito de la salud. Y en tercer lugar, acciones complementarias alineadas con los objetivos RIS 3. Gobernu Kontseiluak, beste alde batetik, Euskararen gaikuntzarako eta hobekuntzarako irale programan parte hartu nahi duten irakasleak liberatzeko laguntzen deialdia onetsi du baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. 1,2 milioi euro inbertituko ditugu itundutako zentroetako irakasleak euskalduntzeko. Irale programa 80. hamarkadan sortu zen eta bertan 80 profesional baino gehiagok lan egiten dute. Bere eginkizuna da unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan dihardutenen euskara maila hobetzea. Horrez gainera, iralek euskarazko material didaktikoen hizkuntza egokitasunaren analizian parte hartzen du. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también la convocatoria de ayudas para liberar al profesorado que quiere participar en el programa IRALE de capacitación y perfeccionamiento en el ámbito del euskera. Invertimos concretamente en este programa 1,2 millones de euros para euskaldunizar al profesorado de los centros concertados. El programa IRALE, como es conocido, nació en los años 80 y en el mismo trabajan más de 80 profesionales. Su cometido consiste en contribuir a perfeccionar el nivel de euskera de quienes ejercen la docencia no universitaria. Además, IRALE participa en el análisis de la idoneidad lingüística de los materiales didácticos elaborados en euskera. Gobernu Kontseiluak erabaki du 1 milioi euro inbertitzea Eibarko Ipurua futbol zelaia birmoldatzeko. Eusko Jaurlaritzak lankidetza hitzarmena sinatu du udalarekin eta Eibar Kirol elkartearekin. Inbertsio horren bitartez, kirol espazioak eta instalazioak eduki ahalko ditugu Basque Team fundazioak erabiltzeko. Inbertsio horren bidez, Ipuruako mendebaldeko tribuna birmoldatu ahal izango da, zelaian egiteko dagoen azkena. Horrela, 3 sarbide eta 3 garaiera izango ditu. Lehen sotoa, garaje batekin kaleko maila berean, solairu artea, bigarrenez, bertan aparkalekua eta gune logistikoa egingo dira, eta hurrengo maila gimnasio berria egongo dena. Birmoldaketa lana osorik amaitu ondoren Ipuruan guztira 8.050 ikusle sartu ahal izango dira. Obrak hasi baino lehenago izan zirenak 1.000 gehiagotan gehituz. Klubaren aurrikuspena da obrak datorren denboraldirako amaituta egotea.
El Consejo de Gobierno ha decidido invertir 1 millón de euros en la remodelación del campo de fútbol de Ipurúa en Eibar. El Gobierno vasco ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y con la Sociedad Deportiva Eibar. Esta inversión nos permitirá disponer de espacios e instalaciones deportivas para uso de la Fundación Basque Team. Esta inversión permitirá la remodelación de la tribuna oeste de Ipurúa, la última pendiente del conjunto del campo, para pasar a tener 3 accesos y 3 alturas. Un primer sótano con un garaje a nivel de calle, una entreplanta que acogerá el aparcamiento y la zona logística, y en el siguiente nivel se ubicará el nuevo gimnasio. Una vez se acometa esta remodelación, Ipurúa tendrá un aforo total de 8.050 espectadores, casi 1 millar más que antes del inicio de las obras. La previsión del club es que las obras puedan estar finalizadas para la próxima temporada. Bueno, eta gaur Donostiako udalarekin gizarte alokairuko 300 apartamentu eraikitzeko hitzarmena sinatzeko baimena eman dugu baita ere. Iñaki Arriola ingurumen eta etxabizitzako sailburuak emango ditu akordio edo hitzarmen horri buruzko zehaztasunak. Hoy hemos autorizado también la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Donosti para construir 300 apartamentos de alquiler social. Comparece con los detalles sobre esta operación el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Iñaki Arriola. Sailburu, zurea da hitza. Gracias, Josu. Efectivamente, como ha señalado el consejero portavoz en el Consejo de Gobierno de hoy, hemos aprobado no uno, sino 2 convenios que suponen un fuerte impulso a la vivienda social en Guipúzcoa, principalmente en Donostia, San Sebastián. El convenio más importante es el que vamos a firmar con el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, que supondrá la construcción de alrededor de 300 alojamientos dotacionales, es decir, apartamentos destinados para dar una solución transitoria de vivienda a distintos colectivos sociales, especialmente a jóvenes que quieren emanciparse. Este acuerdo va a posibilitar una de las actuaciones en vivienda pública más sobresalientes llevadas a cabo en Donostia, San Sebastián en los últimos años. De hecho, se trata de la mayor operación de alojamientos dotacionales que se ha hecho nunca en Euskadi. Quiero destacar aquí la colaboración del Ayuntamiento, que cederá gratuitamente a nuestro departamento los suelos destinados a equipamientos donde vamos a edificar estos 300 apartamentos de alquiler. Akordio hau, Euskadin inoiz egin den zuzkidura bizitoki handiena eraikitzeko akordioa da. Donostiako udalaren lankidetza eskertu eta azpimarratu nahi dut, gure sailari lurzoruak dohainik utziko baitziko alokairuko 300 apartamentu horiek eraikitzeko. Los apartamentos serán en 4 parcelas en 3 barrios, Morlans, Gros y Riberas de Loyola. En una parcela de 1.352 metros cuadrados en Morlans se construirán 80 alojamientos dotacionales. Otros 80 están previstas en un terreno de 4.550 metros cuadrados en el sector 5 de Ulia-Teorrieta. Otros 40 en una parcela de 1.526 metros cuadrados en el mismo sector y 100 en un suelo de 1.456 metros cuadrados en Riberas de Loyola. El Departamento de Vivienda se compromete en este convenio a redactar los proyectos constructivos de las 4 promociones y a llevar a cabo la construcción y la adjudicación de estos apartamentos entre los demandantes donostiarras de vivienda social en alquiler. Quiero subrayar una cláusula novedosa que incluye este convenio y es la voluntad compartida por las 2 instituciones de destinar una parte de estos alojamientos dotacionales a personas mayores válidas que acuerden ceder su vivienda habitual al programa Bizigune que gestiona la sociedad Alokabide. Azpimarratzekoa da, hitzarmen honek duen klausula berri bat, zehazki, 2 erakundeon nahia izan da, zuzkidura bizitoki horien parte bat bere kasa baliatzen diren adinekoei bideratzea, euren ohiko etxe bizitza Alokabidek kudeatutako bizigune programari ustea adosten badute.
Como decía, los beneficios de esta opción son evidentes. Por una parte, se ofrece a las personas mayores un apartamento moderno y de unas dimensiones adecuadas a sus necesidades. Y por otra parte, se suma la vivienda que dejan libre al parque público de alquiler social para que otra familia más joven, con mayores necesidades de espacio, pueda residir en la misma. Como ustedes saben, los alojamientos dotacionales son una fórmula residencial pública pensada para atender las necesidades transitorias de distintos colectivos, principalmente personas jóvenes. De ahí que el tiempo de ocupación máximo e improrrogable establecido por la ley sea de 5 años. De este requisito vamos a eximir, por razones que están a la vista, a estas personas mayores, ya que no es previsible que tengan variaciones en sus ingresos ni en el tamaño de la unidad familiar. Y esta excepción la regularemos en el decreto de colaboración financiera y medidas complementarias en materia de vivienda que vamos a comenzar a tramitar. Esperamos poder aligerar al máximo los plazos para disponer de los terrenos y llevar a cabo la licitación de los proyectos, de las promociones e iniciar las obras de construcción. 4 años es el tiempo estimado en el convenio para su finalización. Beste alde batetik, Gobernu Kontseiluak Urretxuko udalarekin beste hitzarmen bat baimendu du, Gainzabal auzoan babes ofizialeko 24 etxebizitza eraiki ahal izateko. Etxebizitzak sozialak izango dira eta alokairura bideratuko dira. Como decía, por otro lado, además de este convenio con Donostia San Sebastián, el Consejo de Gobierno ha autorizado también a nuestro departamento para realizar un convenio con el Ayuntamiento de Urretxu para posibilitar la construcción de 24 viviendas de protección oficial. Se edificarán en una parcela del barrio de Gainzabal, que el Ayuntamiento cederá gratuitamente y libre de cargas, y estas 24 viviendas serán destinadas a alquiler social. El convenio establece que sus destinatarios preferentes serán las personas empadronadas en el municipio de Urretxu, que reúnan las condiciones para acceso a estas viviendas previstas, y también recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento se reserve alguna de las viviendas para atender a situaciones de realojo o de emergencia social. Muchas gracias y quedo a su disposición. Eskerrik asko, sailburu, zure azalpenagatik. Eta, bueno, honen bestez, Jaurlaritzari dagokion informazioa emanda daukazue, galdera erantzunen txandari emango diogu. Gai horien inguruan ez badago galderari, lehenengo eta behin hauteskundeen lehen balorazioa eskatuko nioke gobernuari. Bueno, lehenik eta behin gobernuak azpimarratu nahi du parte hartze jasoa. Horrek erakusten baitu euskal boto emaileen eta herritarren artean ere badagoela politikarekiko interes nabarmentzeko moduko bat, eta hain momentu delikatuan, hain momentu garrantzitsuan, horrek asko erakusten ematen duelako. Badagoela implikazio eta garrantzi bat politikari ematen diona euskal herritargoak, ezta? Bigarrenez, azpimarratu beharko litzateke baita ere, hauteskunde osteko mapan ikusi dugunez, badirela berezitasun batzuk, badirela batez ere Katalunian eta Euskadin eman diren berezitasun batzuk nabarmentzeko modukoak direnak, ezta? Horre ikusten delako koloreetan gehiengo politikoak ezberdinak edo ezberdingarriak direla bai Euskadin eta bai Katalunian. Horrek erakusten ematen du behin da berriro aldarrikatu dugun Espainiaren nazio anistasunaren errealitatea hortxe dagoela eta politikoki ere horrela adierazten dela, ezta? Euskadiri dagokionez argi ikusi da, gobernuari eusten dioten alderdi politikoak indartuta ikusi direla, eta horrek neurri handi batean ahalbidetu egiten du beste irakurketa bat ere egitea. Hau da, hauteskunden emaitzen inguruan egin daitezken irakurketen artean badago baita ere Euskadin garrantzi berezia daukana. Eta zera da, gobernuaren jarduna, gobernuaren eginkizuna Euskal Herritarrek ondo baloratzen dutela eta babesa ematen diotela. Neurri handi batean, gobernuari eusten dioten bi alderdiak euren egoera, euren posizioa eta euren jarrerak indartuta ikusi dituztelako. Eta Espainiari dagokionez, argi dago, alderdi batek
daukala irabazlearen perfila, alderdi sozialista da hori, eta berari dagokiola gobernua osatzeko urratsak ematea. Eusko Jaurlaritzaren asmoa da, itxaropena da, etorkizunari begira ere, orain arte bezalaze, azken urteetan bezalaze, gobernu zentralarekin izan ditugun harreman instituzionalak mantendu ahal izatea, eta alden neurrian eutsi bakarrik ez, baizik eta hobetzen joan ahal izatea, baditugulako hainbat gai partekatuta, eta badaukagula beste gauza batzuen artean, badaukagulako baita ere programa partekatu bat, Gernikako estatutuari osaketa emate bidean, transferentzien inguruko programa partekatu bat, ezta? Hori esan daiteke labur bilduz azken igandeko emaitzen inguruan. Zuen Sánchez presidentea? Igande gauean, harreman bat izan zuen telefono bidez, eta zorionak eman zizkion, presidenteari baita ere beste alde batetik, kortesia instituzionalak eskatzen duen moduan, agur hurbileko bat, ezta? ¿Se nos puede hacer esa breve reflexión que hacía sobre las elecciones, sobre el resultado de las elecciones? En castellano. Sí, a ver, en primer lugar, el Gobierno quisiera destacar la alta participación que ha tenido lugar también en Euskadi, lo que en una coyuntura tan importante como la actual pone de manifiesto el interés que la ciudadanía vasca tiene también en la política, ¿no? El interés que muestra por la actividad política y por la situación política, lo cual, pues para un gobierno es un dato enormemente positivo en la medida en que refleja una implicación de la ciudadanía en la actividad y en la realidad democrática, ¿no? En segundo lugar, hay un aspecto que hay que destacar también del mapa postelectoral que pudimos ver el domingo por la noche en el conjunto del Estado, y es, una vez más, la singularidad que ofrecen los territorios catalán y vasco, ¿no? En el conjunto del Estado aparecen reflejados con un color distinto, dando muestra, de alguna manera, de la diversidad, del perfil diverso que ofrecen las mayorías políticas en estas dos comunidades. Es un dato que llama la atención y que conviene destacar también en este momento, ¿no? Por lo que respecta a Euskadi, hay un dato que destaca, y es que las dos formaciones políticas que dan respaldo al Gobierno vasco ven reforzadas sus posiciones, lo que permite hacer, entre otras, que son posibles también, una lectura de los resultados electorales que pone de manifiesto una confianza de la ciudadanía en la gestión llevada a cabo por el Gobierno vasco, en la labor que estamos llevando a cabo en el Gobierno vasco, en la medida en que, insisto, a las dos formaciones políticas que dan sustento a la coalición han salido reforzadas en sus posiciones, ¿no? en estas elecciones, ¿no? Por lo que respecta al conjunto del Estado español, destaca el triunfo del Partido Socialista, que es al que corresponde incuestionablemente la responsabilidad de formar gobierno, ¿no? Desde el Gobierno vasco confiamos en poder seguir manteniendo una relación institucional como la que hemos venido manteniendo durante el último año, puesto que compartimos algunos aspectos comunes, una agenda compartida y un compromiso también compartido en relación con un calendario de transferencias encaminado al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que es uno de los objetivos programáticos que aparece recogida en el programa de gobierno del Gobierno vasco. Por tanto, nuestra esperanza, nuestra expectativa radica ahí, en que el partido que ha ganado las elecciones en el conjunto del Estado español, el Partido Socialista Obrero Español, asuma la responsabilidad de formar gobierno y podamos seguir manteniendo una relación institucional de colaboración y constructiva en la agenda compartida que ambos ejecutivos hemos mantenido durante el último año, que incluye, por supuesto, el programa previsto para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika a través de la materialización de las transferencias pendientes, ¿no? ¿Y cree que eso sería posible en un escenario, que en principio parece descartado, pero sería posible en un escenario en el que el Partido Socialista se apoye en Ciudadanos? Bueno, a ver, como podéis imaginar, el Gobierno vasco no va a hacer consideraciones a propósito de la fórmula que el presidente del Gobierno y
secretario general del Partido Socialista Obrero Español vaya a hacer efectiva para poner en marcha su gobierno, ¿no? En fin, él operará con absoluta libertad y decidirá con qué apoyos o de qué manera conformará las mayorías necesarias en las Cortes Generales para gobernar con estabilidad, ¿no? Lo que esperamos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en particular es que continúe con el compromiso que asumió con el Gobierno vasco en la pasada legislatura en relación con los aspectos compartidos del programa que hemos venido desarrollando conjuntamente para trabajar en diferentes ámbitos institucionales, de inversiones y también en el capítulo específico del desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, donde contamos, lo he destacado en más de una ocasión, por primera vez en la historia, con un compromiso asumido por el Gobierno español de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika a través de un plan, de un calendario de transferencias que está expresamente recogido y asumido por el Gobierno central, ¿no? ¿Cree que esto va a ser posible? Bueno, primero lo que ha sido posible es que ha habido unas elecciones y ha habido un resultado y hay un claro triunfador, ¿no? A nivel de España es indiscutible el triunfo del Partido Socialista, sobre todo analizando los resultados de pantalla que se pueden observar, viendo cómo ha sido el reparto de fuerzas después de las elecciones generales y cómo han quedado los escaños, ¿no? Tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? El Partido Socialista ha tenido un muy buen resultado a nivel de España, son 7,5 millones de votos, 7,5 millones de votos, el crecimiento ha sido 2 millones de votos, un 38% de crecimiento de votos. Y en escaños, pues 123, no hace falta que se lo diga, lo recuerdo, 39 más, ¿no? Y mayoría absoluta en el Senado. Yo creo que en ese sentido el triunfo socialista en conjunto de España ha sido incontestable. A nivel de Euskadi hemos tenido un buen resultado. Hemos sacado 252.760 votos, pendientes de contar todavía los votos que vengan del extranjero. Son 90.000 votos más de los que tuvimos en el 16, un crecimiento del 54% de los votos en Euskadi. O sea, remarcar que el comportamiento de crecimiento electoral en votos, que ha sido muy bueno en el conjunto de España, ha sido el 38%, en Euskadi ha sido el 54% de media. Y hemos conseguido 4 escaños en el Congreso, uno más, y hemos conseguido 2 escaños en el Senado que no teníamos, ¿no? Pasamos de ser tercera fuerza a ser segunda. En fin, hemos quedado a un puñaico de votos de ganar en Álava, 600. Hemos crecido mucho también electoralmente en Vizcaya, un 57%. Hemos pasado de 1 a 2 escaños en el Congreso. Y en Guipúzcoa también hemos crecido un 50% de los votos. O sea, es para estar satisfechos del resultado, más allá incluso del número de escaños conseguidos, ¿no? Porque se ha producido pues una recuperación muy fuerte de la confianza del electorado en el Partido Socialista en el conjunto de España, pero esto en Euskadi ha sido especialmente evidente analizando el comportamiento del crecimiento del número de votos en Euskadi. ¿Y qué va a pasar o no? ¿Qué no va a pasar? Bueno, lógicamente, como bien decía el portavoz, pues ahora es el momento de digerir un poco los resultados y de administrarlos, ¿no? Mucho tendría que cambiar Ciudadanos para que el Partido Socialista se planteara un acuerdo de gobierno con ellos, ¿no? Mucho tendría que cambiar. Ciudadanos ya eligió el eje de las 3 derechas, ¿no? Y ha estado remarcando permanentemente todo esto en la campaña. Y, lógicamente, yo siempre suelo decir que para gobernar no es tan importante con quién, sino para qué, ¿no? Lo importante es en qué te pones de acuerdo, cuál es el programa que vas a implementar en la gestión de gobierno, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy Ciudadanos se ha alejado mucho de lo que es la forma de entender el gobierno de España y la administración de los problemas que tiene España de lo que es las propuestas del Partido Socialista, ¿no? Tanto a nivel de lo que supone el entendimiento de la realidad territorial de este país y la apuesta por el diálogo para buscar la integración territorial de España, como también desde el punto de vista de las cuestiones sociales, ¿no? Su opción ha sido el eje de la derecha con el Partido Popular y con Vox,
y pareciera que después de los resultados electorales lo que está priorizando es intentar liderar ese eje de la derecha, y más teniendo en cuenta de que dentro de unos poquitos días vamos a tener unas elecciones municipales que también son autonómicas en unas cuantas comunidades en España, y esto también es una segunda vuelta de lo que ha pasado el día 28 de abril. Arriola, bai, esan nahi duda, gobernukide bezala baina eta transferentzietaz ari ginenez, uste duzu Sánchezek hitza beteko duela? Sánchezen hitza Beteko duela, Beteko duen hitza. transferentzien kontuen. Sánchez, nire ustez, beti betetzen du bere hitza. Nik esan duena da, gu pozik gaude, Euskadin. Espainiako mailean, PSOE gailea izan da, 7,5 milioi boto lortu ditu, 2 milioi boto gehiago, botoetan gorakada handia izan da, 128koa, eta kongresuan 123 izarreleku lortu ditu, eta gehiengoa senatuan, emaitzak onak izan dira. Euskadiko mailean, gure emaitza ona izan dabe. 250.000 boto baino gehiago lortu ditugu, gorakada de masa izan da Euskadin, 154koa, kongresuan 4 eserleku lortu ditugu, bat gehiago, eta 2 eserleku senatuan. Euskadin, alderdi sozialistak bigarren indarra politikoa bihurtu da. Araban 600 boto faltatu dira lehenak izateko, Gipuzkoan botoen gorakada 150koa izan da, eta Bizkaian kongresuan 2 eserleku lortu dugu. Emaitza onak izan diran, bai Euskadin eta bai Espainiako mailan. Esaten zenuen ala ere, zaila ikusten duzula, gaur-gaurkoz Ciudadanosekin adostea gobernua osatzeko? Bueno, hori presidentea erabaki behar du, nik ez, baina nire ustez zaila izango da, Ciudadanosekin akordioak lortzea. Bueno, Ciudadanosek berak okerrezpanago atxo bertan ate hori itxi zuen, esanez, berak zeukala asmorik investiduran Pedro Sánchezen aldeko botoa emateko. Gaur-gaurkoz daukagun informazio zehatz bakarra hori zeda, gero hemendik aurrera besterik ala erabakiko duten, ez dakigu, baina gaur-gaurkoz daukagun hauteskunde osteko referentzia bakarra hori zeda. Decía señor Arriola que Sánchez siempre cumple su palabra. Los plazos, lógicamente, con el tema de transferencias parece que se han complicado con estos procesos electorales, pero usted cree, y expresaba ese deseo el portavoz, que la colaboración entre ambos gobiernos va a dar sus frutos en cuanto las elecciones lo permitan. Yo estoy convencido de que sí. O sea, lo que se ha demostrado desde un primer momento en que se constituyó un nuevo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza es que se evidenció la voluntad de relación con el gobierno vasco para poner en marcha el mecanismo necesario que permitiera llegar a acuerdos que permitieran avanzar en el proceso de transferencias pendientes, ¿no? Eso ha dado los frutos que ha dado hasta el día de hoy, y bueno, yo creo que el presidente de gobierno ha manifestado reiteradamente que la voluntad del gobierno de España es llegar a acuerdos para culminar ese proceso de transferencias. Hay que tener en cuenta que todo esto no se hace por generación espontánea. Luego, lógicamente, hay que trabajar, hay que buscar los puntos de acuerdo, hay que llegar a un acuerdo en las valoraciones de esas materias que se transfieren y que se pone en minoración de cupo, y ese trabajo es el que de alguna forma complica muchas veces la llegada de acuerdos. Pero voluntad política está manifestada, está expuesta encima de la mesa. Afortunadamente va a haber tiempo para poder desarrollar esa voluntad política. No estamos, apurando los plazos porque llegaban las elecciones han pasado, los resultados los tenemos encima de la mesa. Va a haber un gobierno presidido por Pedro Sánchez, y yo creo que en ese nuevo tiempo que se abre habrá ocasión, sin duda, de desarrollar esos objetivos políticos. El hecho de que el PSOE haya reforzado su fuerza en el Congreso y tenga ahora menos condicionantes de los que tenía hasta las elecciones, ¿cree que va a ayudar a que se concreten esas transferencias pendientes?
Bueno, yo he dicho lo que he dicho, ¿no? La voluntad política expresada por el presidente Pedro Sánchez se hizo en un contexto en el que el Partido Socialista tenía 84 escaños en el Congreso, ¿no? Ahora tiene 123. La voluntad política sigue siendo la misma. Es verdad que, bueno, con un mayor apoyo a nivel de lo que es el Congreso de los Diputados, en la medida de que se ha incrementado fuertemente la presencia socialista, ¿no? Pero muchas veces esas cuestiones no se complican como consecuencia de la falta de voluntad política, sino que a veces los detalles también son muy importantes, ¿no? Y los detalles aquí, cuando estamos hablando de transferencias, cuando estamos hablando de valoración de las materias que luego suponen pues una minoración del cupo que el País Vasco paga a la Hacienda española como consecuencia del peso de su autogobierno y de las materias que siguen en manos del Gobierno de España, que son todas las materias de interés general y aquellas cuestiones todavía no transferidas, pues esos detalles siempre complican, porque claro, lógicamente cada uno tira de la cuerda en función de los intereses que defiende, ¿no? Pero voluntad política, insisto, existía. Los tiempos eran estrechos en la medida de que estábamos todos ya mirando las elecciones. Ahora, afortunadamente, ese tiempo ha pasado y una vez que se constituya el nuevo gobierno, estoy convencido de que esa voluntad política pues dará sus frutos, ¿no? En la medida que hay tiempo también para desarrollar las cosas de forma suficiente para llegar a acuerdos razonables. Jaurlaritzaren jarduna babestu dutela herritarrek esan duzu, ez dakite horrek esan nahi duen legealdia agortzeko bultzada bat dela eta hauteskundeak aurreratzea erabat baztertuta duzuela, aztertu duzuela. Bueno, momentu honetan gobernuak ez dauka bere asmoen artean ez da urrundik ere hauteskundeen planteamendu egitearena. Lehendakariak argi asko esan zuen hauteskundeak baino lehen, eta orain berretsi du argi eta garbi, ezta? Beraz, hori ez dago gure planteamenduen artean momentu honetan, beti da lehendakariari dagokion erabaki bat, baina lehendakariak ez da urrundik ere ez digu horrelakorik planteatu. Beraz, hori deskartatu daiteke erabat momentu honetan, ezta? Momentu honetan, aitzitik dagoena da itxaropen esparru berri bat, gobernu berria sortzen denunetik Madrilen, orain arteko elkarlanerako esparruak areagotu, mantendu, indartu, hobetu egin daitezkeelako, eta hor aukera berriak zabaltzen zaizkigulako, agian gure gobernu programari bultzakada handi eta garrantzitsu bat eman ahal izatearen bidetik. Beraz, horixe da momentu honetan gure asmotan eta gure itxaropenean daukaguna. Pregunto, ¿se aleja la posibilidad de un adelanto electoral en Euskadi? Bueno, en este momento yo creo que el Lehendakari fue rotundo y contundente antes de la cita electoral del pasado domingo, pero bueno, en este momento su planteamiento es todavía más rotundo y claro si cabe, ¿no? Lo que en este momento espera el Gobierno vasco es, antes he hecho referencia a ello, puesto que se constituye un nuevo Ejecutivo en Madrid después de unas elecciones celebradas recientemente con una formación política al frente del Ejecutivo que es la misma formación que durante los últimos meses ha compartido con el Ejecutivo vasco un espacio de colaboración importante en muchas materias y también en el ámbito específico del desarrollo del Estatuto de Gernika. Lo que espera es poder aprovechar esta oportunidad y afrontar con expectativa, con esperanza esta nueva etapa que esperamos que sea fructífera para ambas partes, ¿no? Y que pueda dar de sí todo lo que una colaboración leal y comprometida por ambas partes pueda dar de sí, insisto, en el terreno de la colaboración entre dos ejecutivos que ya han desarrollado una labor conjunta durante los últimos meses, pero que pueden desarrollar en bien de la ciudadanía vasca una labor importantísima en los próximos meses, ¿no? Más si cabe esa posibilidad. ¿Perdón? Que disipa, este resultado disipa, a su juicio disipa la posibilidad de una hipotética... Lo que le puedo decir es que en este momento, en absoluto, esa consideración está sobre la mesa del Gobierno vasco. ¿Y este resultado cree que refuerza el hecho de que no esté sobre la mesa? Hombre, lo que este resultado subraya es la conveniencia de
aprovechar este nuevo escenario que se genera en la política del Estado para intensificar, apuntalar, por supuesto, pero intensificar y mejorar en la medida de lo posible la relación bilateral con el Gobierno central de cara a poder desarrollar esa agenda compartida que veníamos desarrollando durante los últimos meses, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el horizonte que prima ahora en la expectativa del Gobierno vasco, ¿no?, frente a cualquier otra consideración política, ¿no? También está cierto, por otro lado, que esta nueva situación y el hecho, antes me he referido a ello, de que el resultado electoral del domingo permita, entre otras, también extraer la conclusión de que la ciudadanía valida la gestión desarrollada por el Gobierno vasco, no solamente confirma el acierto del programa de gobierno y de la labor desarrollada por el Gobierno vasco, sino también cuestiona o interpela a las formaciones políticas de la oposición, ¿no?, que son ahora quienes tienen que decidir si piensan o no continuar sumando fuerzas desde la oposición con la única finalidad de dificultar y obstaculizar la labor del Gobierno en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, o prefieren adoptar una actitud más de colaboración, más de diálogo, más constructiva, para poder sacar adelante iniciativas que son positivas para el conjunto de la ciudadanía, contribuyendo también con su aportación en el Parlamento vasco a que se aprueben leyes y se impulsen iniciativas que mejoren los estándares económicos, las inversiones y nos permitan avanzar en el autogobierno, ¿no? Oposizioak orduan jarre aldatu beharko lukeela diozu emaitzak ikusita eta irakurketa hori egin beharko luketela. Bueno, alderdi bakoitzak egin behar du hauteskundeen emaitzaren irakurketa, ezta? Baina emaitza hauek erakusten duten moduan Eusko Jaurlaritzak azken hilabeteotan egin duen kudeaketa positiboa dela eta Euskal Herritargoak babestu egiten duela, balioztatu egiten duela, baita ere planteatzen du besteak beste alderdi politikoak, oposizioan dauden alderdi politikoak erabaki beharko dutela, pentsatu beharko dutela, etorkizunera begira eta legealdiaren bukaerari begira, oraindik ere urtebete baino gehiago gelditzen da legealdia bukatu ahal izateko, ze jarreratan egingo duten euren jokoa Eusko Legebiltzarraren barruan, ezta? Orain arte azken hilabeteotan egin dutenaren aritik jarraitzea, hau da, bat egitea Eusko Jaurlaritzaren jardunari oztopo mota guztia jarri ahal izateko helburu bakarrarekin, ala aitzitik gobernuarekin adostasun esparruak bilatzea, beti ere jarrera eraikitzaile batetik Euskal Herritargoen onerako egin daitezkeen gauza guztiak bultzatzeko bidean, ezta? Hori da, momentu honetan, oposizioan dauden alderdi politikoek ere erabaki beharko luketena, ezta? Yo le quería preguntar sobre otro tema, el caso del menor asesinado en Donostia. No sé si el Gobierno ha analizado lo ocurrido y visto el mensaje que ha lanzado la madre del chaval, bueno, en el sentido de llamamiento a la sociedad a no estigmatizar a ciertos grupos. Bueno, a ver, el Gobierno vasco, en primer lugar, quiere expresar su cercanía, su simpatía y su solidaridad con la familia de este joven fatalmente fallecido en Donosti, ¿no? Y quiere destacar de manera especial, efectivamente, las palabras y la actitud mostrada por la madre, que es un auténtico ejemplo social, sobre todo por ese mensaje antirracista que ha emitido, ¿no? El Gobierno se suma al dolor de la familia y de los allegados y se suma también a ese mensaje firme, claro, sereno y contundente en contra de cualquier interpretación o de cualquier lectura racista o xenófoba de lo ocurrido, ¿no? A partir de ahí está ya firmemente implicado junto con la justicia en desarrollar la investigación necesaria para esclarecer lo ocurrido y permitir la acción de la justicia en los términos que venga exigido por la ley. El Gobierno está colaborando a través de la Ertzaintza con el Poder Judicial para que, insisto, se pueda avanzar en la investigación y se pueda clarificar lo ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades que puedan resultar de lo sucedido, ¿no? Beraz, erasoa gaitzesten duzu eta amaren jarrera goraipatu, ezta? Bueno, lehenik eta behin familiarekiko gure hurbiltasuna adierazi nahi dugu, eta azpimarratu nahiko genuke bereziki
amaren jarrera eta amak emandako hitzak, azken 24 ordu hauetan, benetan gizarte ikuspuntutik eredugarriak direlako, eta benetan erakusten ematen dutelako, momentu honetan, olako egitate baten aurrean, izan behar den, defendatu behar den ikuspuntu, azpimarragarria eta positiboa erakusten ematen dutelako, rasismoaren kontrakoa eta irakurketa xenofoboen kontrakoa, ezta? Benetan uste dugu merezi duela mezu horrekin bat egitea. Beraz, Jaurlaritzak mezu horrekin bat egiten du eta baita ere ahalegin guztiak eta egingo ditu justiziarekin batera egin beharreko ikerketak egiteko gauza gertatutako argitu dadin eta bere kasuan argitu beharreko, depuratu beharreko erantzukizun guztiak depuratu daitezen. Azkenengo gauza bat, hauteskunden aurretik ere gai bat utzi genduan hau zintzilik Voxen mitinaren ondoren egon zen neska bat zaurituta, ez dakite familiaren aldetik jaso duen ertzaintzak familia berak agindu zuen salaketa eta ertzaintza berak agindu zuen barne ikerketa edo atestau horren ondoriorik edo ezagutzen den. Ezin dizut berrerik esan horren inguruan benetan gaur ez dugulako azterketarik. Jaurlaritzak eta batez ere seguritate sailak horri buruzko informazio zehatzagoa bai izango du, baina gaur Jaurlaritza bileran ez du horri buruzko aipamenik izan. Besterik ez badago, eskerrik asko, eta datorren astera arte.